Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores, links en la descripción. Sin más, empezamos. Clank Shin Clash. En medio de la noche, en un tejado de Beacon, con el viento nocturno y las estrellas como testigos, una batalla se estaba dando. Shin. Slash. El sonido de metal contra metal, de la carne siendo golpeada y de los pies moviéndose agraciadamente en el suelo era lo que más resonaba en aquel tejado, junto al ocasional sonido de los quejidos humanos y gruñidos de dolor. En aquel lugar, a tan tardías horas de la noche, aquellas dos personas que se enfrascaban en una intensa lucha eran tan diferentes como el día y la noche. Por un lado, una condecorada campeona consideraba un ejemplo a seguir y una guerrera ejemplar. Por el otro, un chico con habilidades cuestionables y que ha tenido que pelear con uñas y dientes para ser reconocido como un guerrero medio decente. Más Pirramicos y Jaune Arc se estaban enfrascando en un mortal duelo a muerte, o eso parecería para un tercero sin contexto de la situación, pero la verdad era otra. Con un grito de guerra, Jaune fue directo hacia su compañera para dar una tanda de golpes a la campeona. Pirra no se movió en absoluto del lugar en el que se había posicionado, y esperaba pacientemente a que Jaune conectara sus golpes. El chico se estrelló contra la espartana con la fuerza de un camión, y trató de entregar un combo de golpes con su espada. Tajos, rebanadas, estocadas, todo eso y más era lo que Jaune repartía para tratar de romper la defensa de Pirra, pero el escudo de la campeona se mantuvo firme. Los tajos y rebanadas los desviaba con facilidad, las estocadas las detenía en seco y los golpes que Jaune podía intentar dar con el mango de su espada eran muy fácilmente esquivados con un simple movimiento de cabeza. Si Jaune intentaba ser una fuerza imparable, pues Pirra era esa fuerza inamovible que le detuvo el paso y la chica no estaba ni sudando. En un movimiento arriesgado, Jaune levantó su espada y con un golpe contundente lo estrelló contra el escudo de Pirra, haciendo que ésta se encorvara un poco y, para no perder el equilibrio, tuvo que retroceder un paso. Durante todo el entrenamiento, la espartana no se había movido ni un centímetro del lugar en el que se había colocado. El poder hacer que su invencible compañera retrocediera un paso era un logro que había puesto bastante alegre a Jaune. Sin embargo, la alegría no le duró mucho. Como se dijo, el movimiento que Jaune hizo fue increíblemente arriesgado, ya que lo dejó totalmente abierto a recibir cualquier ataque, y Pirra era experta en explotar oportunidades como esa. En toda la contienda, la pelirroja no se había atrevido a usar su espada. Sin embargo, con la ferocidad con la que Jaune la estaba atacando, esa dejó de ser una opción. Usando su semblanza, polarizó su espada y la tomó con su mano libre. Dando clic al gatillo de cambio mecha, su shipos cambió a su modo de rifle. Usando una sola mano, puso el arma en el pecho de su compañero, y presionó el gatillo. Como Jaune estaba demasiado enfocado en presionar a Pirra, no se dio cuenta del rifle hasta que sintió los balazos en su armadura barata. El polvo de fuego evitó hacer mucho daño gracias a la armadura y aura de Jaune, pero no evitó que el chico sintiese un intenso dolor y retrocediera en respuesta. El contraataque de Pirra no se detuvo ahí. Cuando Jaune dejó de presionarla con su espada, la chica se movió y conectó una sólida patada mejorada con aura, quemando varios metros hacia atrás a nuestro rubio protagonista. La cosa no se quedó ahí, ya que Pirra volvió a cambiar la forma de su arma, esta vez colocándola en forma de jabalina. Y con la gracia de un medallista olímpico, mandó a volar su jabalina con dirección a Jaune. Al caballero le tomó por sorpresa tanto las balas como la patada de Pirra, sin embargo, pudo recomponerse lo suficientemente rápido como para notar el cómo su compañera le arrojaba su jabalina. Entrando un poco en pánico, Jaune recordó que tenía en su brazo el escudo de la familia. Moviéndose lo más rápido que pudo, el rubio colocó su escudo frente a él para protegerse del arma entrante. Su jugada le salió bien, ya que la jabalina terminó rebotando en el escudo de Jaune como un alfiler. El chico por un segundo se mostró alegre de esto, y se quitó el escudo de la cara para ver su logro. Por desgracia, tuvo que volver a ponerlo en su sitio ya que una Pirra con jabalina en mano ya lo estaba atacando. Pasando de ser el agresor al agredido, Jaune tuvo que usar toda la energía que tenía para escudar y esquivar los ataques de Pirra. Desde estocadas hasta empujes, Jaune fue retrocediendo mientras evitaba que la jabalina de Pirra lo tocara. Ataques al costado, a los brazos, a la cara y hasta a las piernas, Pirra estaba haciendo de todo para mantener a la defensiva a Jaune y que éste cayera en su trampa. Jaune siguió retrocediendo, sin tener muy en cuenta su terreno. La última estocada que le propinó Pirra fue lo que sentenció a Jaune, ya que éste sin saberlo estaba demasiado cerca de la pared. El caballero se dio cuenta de esto muy tarde ya que su espalda había chocado contra una pared.
Esto hizo que a Jaune le quedase imposible el seguir retrocediendo, no estaba de más decir que Pirra iba a aprovechar esta desventaja al máximo. Preparando su jabalina, Pirra se preparó para lo que iba a ser un golpe fulminante si Jaune no daba la llamada para detener la pelea. Con Jaune en una posición tan incómoda, usar su escudo sería sin duda difícil. Si no se rendía, entonces Jaune podría no salir tan bien parado de todo esto. Con Pirra preparando su jabalina, a Jaune no le quedó más opción que improvisar y hacer una locura. En el momento en el que Pirra vio que Jaune no se rendía, se disculpó mentalmente por lo que iba a hacer y dio un paso adelante para hacer una brocheta de arc. Ese paso fue suficiente para que Jaune actuara. Cuando Pirra se movió, Jaune dio un giro de comando hacia la derecha evitando el ensarte de Pirra. Como la pelirroja no podía retraer lo que iba a hacer, terminó ensartando su arma por error en la pared. Esto le resultó muy mal, porque sin un arma, no podía atacar a Jaune, o eso es lo que el chico pensó, de todos modos. Jaune estaba feliz por no solo esquivar el golpe de milagro, sino que también consiguió que Pirra se estancase en una posición perfecta para atacar. Apretando el agarre en su espada, Jaune se levantó del suelo y soltó un grito de guerra, listo para después de una semana, finalmente conectarle un golpe al aura de Pirra. O eso es lo que pensó Jaune, pero Pirra tenía otros planes. Con un movimiento de su mano, deslizó su escudo para que Pirra pudiera sostenerlo por el borde. En cuanto Jaune estuvo lo suficientemente cerca, soltó su agarre en su jabalina y con su escudo le conectó un golpe en la cara a Jaune. Esto dejó al rubio más que desconcertado, cosa que Pirra siguió aprovechando para, usando su jabalina clavada en la pared como soporte y pivote, darle una doble patada en el pecho a Jaune que lo envió volando unos metros. Cuando Jaune estuvo alejado varios metros, Pirra giró y de un solo movimiento arrancó a Akuo de la pared. En cuanto tuvo su jabalina de vuelta a sus manos, la chica dio muy fuerte salto y comenzó a ganar impulso, dando unas cuantas volteretas en el aire. Cuando todo estuvo listo, la chica le lanzó por última vez en la noche su jabalina a Jaune, esta vez con la fuerza de una bala. Mientras, el rubio finalmente pudo conectar sus pies al suelo, pero debido a su inestabilidad, terminó cayendo de trasero. Antes de que pudiera erguirse, un fuerte sonido llamó su atención, y en cuanto vio de qué se trataba, notó que la jabalina de Pirra estaba a muy escasos centímetros de su entrepierna. No hace falta decir que a Jaune se le fueron los huevos a la garganta al ver esto, y muy asustado gritó: «¡4, Pirra! Lo siento». Se disculpó muy avergonzada la espartana cuando vio que casi deja sin hijos a Jaune. El chico se alejó con miedo de esa jabalina del diablo y cuando vio que estaba seguro, dio un suspiro de alivio. Aquel ataque no conectó de pura suerte, y al darse cuenta de esto Jaune entendió que no podía seguir peleando. El chico ya se sentía desgastado y ya podía decir que su aura estaba cerca de la zona roja. Viendo que pelear ya no era viable, Jaune hizo desganado la señal a Pirra de que la pelea ya había terminado. La pelirroja entendió completamente de dónde venía esto, y ya viendo el estado de su compañero, le dio un respiro para que se recompusiera. Jaune se levantó del suelo y empezó a hacer unos estiramientos, como le había enseñado Pirra. Nuestro protagonista rubio ya podía sentir cómo la tensión muscular se iba, y ya sentía que su respiración se hacía menos pesada. El chico se vio a sí mismo y notó que estaba hecho en su gran parte un desastre. Su ropa estaba sucia y maltratada, partes del cuerpo, sobre todo el brazo en el que sostenía su escudo, le dolían, y aunque no podía verlo sin un espejo, estaba seguro de que su cara tenía varios moretones y su cabello estaba hecho un desastre, o bueno, más de lo usual. Ahora, desviando la mirada a Pirra, Jaune notó cómo ésta seguía impecable. Sin un solo pelo fuera, sin moretones y sin la ropa sucia. Se veía tan fresca, como si esos 15 minutos de entrenamiento no hubiesen sucedido en lo más mínimo. El rubio suspiró pesadamente al ver eso. No la había ni despeinado y aún le quedaba mucho entrenamiento por delante. Incluso si Pirra le decía que estaba haciendo progresos, la verdad es que Jaune sentía que seguía estancado con lo mismo. No solo con su técnica de combate, sino que también con otro tema igual de importante. La pelirroja vio como el estado de Jaune se amargaba un poco. A la chica no le hacía falta tener habilidades deductivas para saber el por qué de repente Jaune se ponía deprimido. Ahora, incluso si sabía eso, no es que la chica supiese cómo hacer Jaune se pusiese mejor. Ya habían hecho muchas veces más este vals, ella y su compañero entrenaban y en cuanto terminaban, notaba como Jaune parecía hacer ciertas comparaciones, luego de eso su estado se amargaba y no creo que haga mucha falta decir las cosas que pasaban después.
Incluso si Pirra intentaba animarlo diciendo las cosas que hizo bien, Jaune siempre lo rechazaba diciendo que no lo hizo lo suficientemente bien o algo así. Aun cuando el chico ya tenía unas cuantas victorias en su haber, sus problemas de confianza le estaban costando bastante caro y lo ponían demasiado deprimido. Pirra decidió que diría su opinión sobre el entrenamiento después, ya que por ahora se enfocaría primero en cómo estaba su compañero. Jaune. El mencionado colocó su atención en la pelirroja, que ya se estaba acercando mientras guardaba sus armas. ¿Cómo estás? ¿No te duele nada? Preguntó la espartana preocupada, pero sin acercarse ya que se sentía algo tímida estando demasiado cerca de Jaune cuando no estaban haciendo nada. Yo, sí, solo, un poco adolorido en el pecho. Realmente me golpeaste fuerte ahí atrás. El chico parecía realmente sin aliento. Esas patadas que daba la pelirroja no parecían ser cosa de broma. Lo siento, a veces realmente no puedo medir mucho mi fuerza. La chica se veía algo avergonzada por ese hecho. Y lo siento de nuevo por la patada, si no lo hubiera hecho, no estarías adolorido. No, está bien, como dicen sin dolor no hay ganancia, ¿no? Jaune trató de simplemente pasar por alto la situación, pero con un pequeño dolor punzante en su pecho, no pudo pasar la cosa por debajo de la alfombra. Solo, rayos, sí que sabes patear. Puf, creo que hasta abollaste mi peto. Dijo el rubio bastante sorprendido por el hecho. La pelirroja estuvo a punto de disculparse de nuevo por eso, hasta que se quedó congelada por lo siguiente que dijo nuestro idiota protagonista. Aunque con unas piernas así, creo que es hasta normal. Ahora, cabe resaltar que Jaune muchas veces no piensa lo que hace o lo que dice. Como un adolescente hormonal, le es bastante normal el notar ciertas partes de las mujeres que éstas dejan expuestas. Y como Pirra se la pasa la mayor parte del tiempo con las piernas al desnudo, estas han sido constantemente vistas por el rubio, junto al escote de Pirra que ella tanto ha insistido en mostrar. Ahora, como Pirra tiene una complexión de supermodelo y de guerrera amazona, Jaune no puede evitar encontrar bastante atractivo ese rasgo de la chica Y. Bueno, creo que hasta sobra decir más al respecto. El comentario de Jaune hizo que Pirra se sintiese halagada y avergonzada. La pelirroja no esperaba que el rubio tuviese ese tipo de gustos, pero ella no juzgaba. Más bien, ahora que sabía lo que le llamaba la atención a Jaune, hasta podría llegar a ser ciertas cosas para que su rubio la notase aún más. 7 Pero dejando de lado esos pensamientos, Pirra notó que aún después de unos segundos Jaune no pensó del todo bien en lo que había dicho, por lo que sintiéndose envalentonada, decidió jugarle una broma. Oh, entonces has estado viendo mis piernas todo este tiempo, mi querido líder intrépido. Le dijo Pirra con un tono seductor y una inclinación de cadera. Solo faltaba el ara y creo que ya puedo morir en paz. Jaune dejó de limpiarse la suciedad para escuchar lo que Pirra le dijo, y en cuanto escuchó bien, su mente hizo cortocircuito. Todas sus neuronas murieron al segundo, y solo tardó unos 10 más para que se le reiniciara el Windows y le respondiera a Pirra. Pirra, espera, eso no es lo que quise decir. No quise sonar como una especie de pervertido ni nada, solo estaba haciendo una observación. Lo juro. El chico estaba increíblemente nervioso y su rostro estaba rojo como remolacha. Ahora que pensaba bien lo que le dijo a su compañera, se dio cuenta de que lo que dijo de seguro lo hacía parecer como una especie de pervertido. Entonces no tengo piernas bonitas. El tono deprimido de Pirra era bastante sobreactuado, pero con el estado en el que estaba Jaune, le pareció bastante genuino. No, digo, sí, tus piernas son muy bonitas y... Pirra, ya deja de reírte. Si antes Jaune estaba avergonzado, ahora parecía casi mortificado. Su rostro casi humeaba, y las risas que daba su compañera no ayudaban en lo más mínimo. Mientras, Pirra encontraba bastante divertida la situación. Ahora entendía un poco por qué a Jan le encantaba jugar de ese modo con todo el mundo, incluso si en ocasiones la hacía parecer una regalada. Limpiándose una lagrimita, la campeona colocó su mirada en su líder avergonzado y se dijo a sí misma que se veía muy lindo así. Si ella hubiera podido, hubiera tomado una foto y la hubiera guardado para la posteridad. Pero como estaban las cosas, lo mejor sería calmar a su mortificado líder de equipo. Jeje, lo siento Jaune, pero realmente no pude evitarlo. Se disculpó Pirra con su líder. Al ver lo que hizo su compañero, le sacó un puchero y le desvió la mirada molesto. Au, se ve tan lindo así, pensó Pirra para sus adentros. Mientras, Jaune estaba realmente molesto con Pirra.
De vuelta en casa, opinar sobre los rasgos de una mujer es algo con lo que el Ark siempre tuvo que lidiar, y cada que decía algo al respecto, siempre terminaba mal para él. Es por eso que, tener que pasar por lo mismo aquí no le resultaba nada divertido. Pirra notó que su enamorado seguía con su puchero, por lo que decidió a disculparse en serio. Vamos, Jaune, de verdad lo siento, ¿sí? Cada que Pirra intentaba entrar en la visión del rubio, este apartaba la mirada, aún molesto. La chica siguió intentando a que su crush le prestase atención, por lo que siguió hablando. Por favor Jaune, fue solo una broma. Tus bromas son peores que las de Jan. Finalmente le respondió el chico a su compañera. Oye, tampoco son tan malas. Ahora la que hacía un puchero era Pirra. Bueno, es cierto, nadie es tan malo como Jan. Le dio la razón el rubio, aunque a regañadientes. Mientras, en la habitación del equipo Ruby, una peleadora rubia estaba muy tranquila, preparando y practicando sus juegos de palabras, hasta que de la nada, Jan sintió una sensación en la nuca, una sensación que ella solo podría describir como, ¿hay alguien burlándose de mis chistes en algún lado? La chica se llevó la mano a la barbilla, en pensamiento. Me pregunto, ¿quién será aquel que eligió el camino de la muerte? 2. Jan, ¿puedes delirar en voz baja? Estoy tratando de leer aquí. La compañera de la rubia la amonestó por no bajar la voz. Así claro, pero primero déjame practicar mis juegos de palabras. Siento que harán Jan. Mañana en el desayuno. La sonrisa de la rubia estaba llena de dientes. Mientras, su compañera estaba gimiendo de frustración por tener que aguantar semejante tortura. Y no podía taparse los oídos porque aún así tenía superaudición. Toda esa noche será una tortura para la pobre Black Belladonna. Volviendo a nuestro dúo, Jaune ya se había calmado un poco con la broma de Pirra, y en cambio el chico decidió ir a asuntos más importantes. Jaune había decidido sentarse y cruzarse de piernas, como si fuese a meditar. Solo hizo eso porque estaba cansado y no porque fuese a meditar o algo, el tipo es simplemente un flojo. Pirra le siguió e hizo lo mismo que él, simplemente porque sería raro que hablaran estando uno en el suelo y el otro parado. Por lo menos eso es lo que pensaba Pirra. Ahora, al momento en el que todos estuvieron cómodos, Jaune decidió ser el primero en hablar. Entonces, ¿qué tan mal lo hice esta vez? Preguntó Jaune con un tono pesimista. A Pirra no le gustó como lo dijo Jaune, y de inmediato lo corrigió por eso. Jaune, no lo estás haciendo mal, estás mejorando a cada día que pasa. Antes, solo podías estar a la defensiva cuando te atacaba. Ahora, ya encontraste el equilibrio adecuado entre estar a la defensiva y a la ofensiva. Solo un poco más, y estoy segura de que podrás conectarle golpes a mi aura. Pirra le sonrió a Jaune lo mejor que pudo, pero el chico no se sintió tan positivo. Pirra es que no sé, a veces siento que realmente no estoy haciendo todo lo que puedo, o que no soy tan adecuado para todo esto. Jaune se notaba incómodo, y Pirra entendió el porqué. Jaune, créeme que lo estás haciendo increíble. No solo eso, estás creciendo a pasos agigantados. Puede que no lo creas, pero estuviste a punto de golpearme ahí. Personas sin entrenamiento podrían tardar meses en siquiera poder lograr eso, pero tú lo estás logrando en apenas una semana. Pirra parecía realmente emocionada por esto. Puede que Jaune no lo supiera, pero por sus circunstancias, cierto conocimiento que se le quitó se le estaba desbloqueando entre comillas gracias al entrenamiento que Pirra le estaba instruyendo. Un poco más de tiempo, y puede que Jaune regrese al nivel en el que estaba antes de que aquel suceso se diera. Ahora, para Pirra, el crecimiento de Jaune era bestial, y si eso conseguía en una semana, quién sabe lo que pudiese hacer en un año o más. El rubio no estaba consciente de nada de esto, pero Pirra sabía que Jaune era un genio tanto en la espada como en el escudo. Si no fuese por su falta de confianza, el Ark también lo notaría. Sé que tu maestro te dijo que estabas mejor equipado para ser un estratega, pero eso no significa que no puedas ser un gran espadachín. La sonrisa de Pirra era tan brillante como el sol. A Jaune realmente le conmovieron las palabras de Pirra, pero algo que dijo hizo que una mueca se le formase un poco en el rostro. Eso del maestro, era una de las muchas mentiras que Jaune le había dicho a su equipo. El que solo fue instruido y aceptado en base a sus habilidades estratégicas fue la explicación que dio Jaune para que evitasen preguntar por su tan terrible manejo de la espada. Era una buena excusa, y aunque le resultaba bastante difícil el mentirle a sus amigos, era lo que Jaune tenía que hacer si quería mantener su lamentable trasero en la escuela de sus sueños.
El chico no sabía qué más decir al respecto. Pirra realmente era muy insistente en decir que Jaune tenía el talento. Y había un dicho que decía que si le repetías algo a alguien las suficientes veces, en algún momento lo creería. Jaune realmente empezaba a creer que en algún momento podría llegar a estar al nivel de Pirra, pero en cuanto recordó otro asunto importante, su estado volvió a decaer. Con un suspiro pesado que desconcertó a Pirra, Jaune continuó con su pesimista charla. Gracias Pirra, pero realmente creo que aún no estoy del todo a la altura. Digo, si no puedo controlar mi estúpida semblanza, entonces, ¿realmente estoy haciéndolo bien? La pregunta del rubio casi parecía desesperada. Pirra suspiró a esto, sabiendo que desde hace una semana, Jaune había estado obsesionado con poder controlar su semblanza. Jaune, sé que las palabras de la directora te afectaron, pero lo que te dijo fue solo una sugerencia, no una orden. Pirra esta vez decidió usar un tono más autoritario para hacerle entender a su líder un par de cosas. Ahora, incluso si hizo eso, el modo incómodo en el que el rubio desvió la mirada fue algo que hizo que la campeona suspirara. ¿De qué estaba hablando este dúo? Pues, retrocedamos una semana en el tiempo. Escena retrospectiva. Hace una semana. Uf. Nos colocamos en la arena de combate que se usa en las clases de Gold Witch. En este mismo momento, un combate entre dos rubio culmina. Jaune Art pierde por reducción de aura. La ganadora de este combate es Yang Xiaolong. Como nuestra sexy maestra acaba de decir. En dos lados opuestos de la arena, Jaune se encontraba en el suelo y casi moribundo, mientras que Yang, aunque cansada, tenía una sonrisa presumida y de oreja a oreja en su rostro. Wuhu, estoy que ardo nene. Celebra una alegre y literalmente ardiente Yang. El mal chiste le ganó un quejido de Jaune, aunque puede que ese haya sido de dolor en realidad. El chico estaba hecho polvo en el suelo, y ya encontraba dificultades para levantarse. La poquita aura que le quedaba estaba haciendo un trabajo lamentable al curarle el daño al muchacho. Con los golpes que le había dado la rubia chichona, era un milagro que le quedase siquiera aura, o huesos sin romper. Las personas tuvieron que esperar a que Jaune se levantara para que Godwitz diera su discurso acerca de cómo lo hicieron ambos participantes, pero el ARC realmente se estaba tomando su tiempo. Incluso Jan no pudo evitar silbar ante su obra. Silbido, sabes Jaune, cuando te vi en aquel bosque con aquella semblanza tuya pensé que, si peleaba contigo, tendría que ir con todo. Jan se quedó callada cuando Jaune finalmente se irguió, pero se tambaleó a los pocos segundos de ponerse de pie. Creo que debí haberme contenido un poco. Jan hizo una mueca cuando Jaune se enderezó la espalda y se escuchó el chasquido de un hueso. Ahora que la rubia lo pensaba, tal vez hacer ese suplex no fue del todo necesario. ¿Tú, crees? Le preguntó Jaune consternado a su compañera rubia. La chica solo se encogió de hombros sin tomar muy en cuenta las quejas del chico. Muy bien estudiantes, si pudieran muy amablemente guardar silencio. La voz de la señorita Godwitz retumbó en el salón, y enseguida toda la charla se detuvo. En cuanto la mujer vio esto, comenzó su charla. Gracias, ahora, si me permiten su atención, diré mis pensamientos sobre este combate. Primero, señorita Xiaolong, la mencionada le dio una sonrisa presumida a su maestra, que no se vio para nada impresionada. La sonrisa de Jan bajó un poco al ver que Godwitch estaba casi quitándole el título de reina del hielo a Weiss con la cara que estaba haciendo, pero la alegría de ganar un combate no se la quitaba a nadie. El silencio de la maestra no duró mucho, ya que inició un discurso. Primero que nada, un impecable uso en su técnica de boxeo y armas. El inicio del swing con aquel gancho de derecha fue realmente impresionante, aunque, innecesariamente destructivo. La maestra señaló el agujero enorme que dejó el explosivo puño de Jan. Si nuestro protagonista no se hubiera movido, lo más probable es que ahora fuera un panqueque hecho de Jaune. Dejando de lado eso, haber mantenido durante tanto a tu rival a la defensiva es bastante sorprendente, del mismo modo que también bastante innecesario. No deberías de alargar las peleas demasiado sin ningún tipo de razón real. Si puedes terminarla lo más rápido posible, entonces hazlo. También, sigue dependiendo demasiado de su semblanza. Por muy impresionante que sea, si la mantiene por demasiado tiempo, será obvio que no podrá mantener su aura a un nivel normal y puede sufrir de agotamiento por la misma. Aparte de las cosas que he mencionado antes, no me queda nada más que decir. Jan simplemente tomó lo dicho por su maestra con un encogimiento de hombros. Todo lo que le había dicho la maestra no era nada que no haya escuchado antes.
que sí que eres muy destructiva, que sí que eres muy presumida, que sí que dependes mucho de esto y de aquello, todas palabras que ya había escuchado de su tío o de su padre, por lo que como todo adolescente arrogante no le prestó mucha atención a lo dicho por la mujer. De todos modos, cuando su inspección de Jan terminó, la señorita Godwitch pasó a nuestro nervioso protagonista, que aunque si bien trató de hacer lo mejor posible, sabía perfectamente que estaba a punto de recibir una paliza verbal en los próximos segundos. Ahora bien, en el otro lado del espectro, usted, señor Ark, fue bastante deficiente. Godwitch típica, sin pelos en la lengua para decir todas las verdades que se tenían que decir, sin importarle el tipo de reacción que pudiera tener en la persona de la que podría estar hablando. Apenas estaba empezando y Jaune ya podía sentir los golpes a su orgullo. Usted en esta pelea fue todo lo contrario a la señorita Xiaolong en esta pelea. Su manejo en la espada apenas si se mostró en todo el combate. No solo eso, sino que durante casi toda la pelea se mantuvo demasiado a la defensiva, lo cual en sí es un bien logro considerando quién era su rival. Aún así, el problema que tiene usted es el mismo que la señorita Xiaolong, pero a la inversa, mantenerse demasiado tiempo a la defensiva es inútil a largo plazo si no estás realmente defendiendo otra cosa que no seas tú mismo. Si hubiera sido un combate en el que debieras de mantener tu defensa para esperar refuerzos, entonces aplaudiría tu perseverancia, pero en este tipo de combates 1 a 1, tal cosa no pasaría por lo que, como dije, es inútil. Su ofensiva fue mediocre en el mejor de los casos, si ese es todo el daño que puede causar durante toda una pelea, entonces debería de colgar esa espada y solo portar el escudo. Además, ¿escuche algo de una semblanza?, se preguntó Glinda en voz alta con la mirada en dirección a Jaune. Le pido por favor que me dé más detalles al respecto. Sí sé claro. Jaune estaba realmente nervioso por todo lo dicho por la subdirectora, con su orgullo por el suelo, al rubio no le quedaba más opción que responderle rápidamente a la mandona mujer. Él la descubrí recientemente, por lo que todavía no puedo controlarla y tampoco sé todos los detalles. Solo sé que me da un aumento de reflejos, velocidad y fuerza cuando la uso. Fue lo mejor que pudo decir Jaune. El chico solo podía recordar esos detalles en específico al usar su semblanza. Por lo que él sabía, solo era un simple aumento de poder que se manifestaba cuando estaba enojado, pero poco más. Y dígame, señor Ark, ¿utilizó esta semblanza suya en algún momento de la pelea? Preguntó intrigada Godwitch. No. Respondió muy vacilante Jaune por la reacción que pudo tener la maestra. La mujer le dirigió una mirada interrogante, pareciendo esperar una respuesta del por qué no usó su poder innato. A Larg no le quedó más opción que decir la verdad. Como dije, fue hace poco que la descubrí, por lo que aún estoy, resolviendo el cómo usarla correctamente. Se rascó la nuca Jaune en una muestra muy grande de nerviosismo. Entonces ese es otro punto que tendrá que resolver. La señorita Godwitch anotó algo en su tableta, antes de dirigirse a la multitud. Muy bien, no quiera hacer esto más largo, por lo que resumiré mis palabras. Señorita Xiaolong, lo hizo muy bien en esta ocasión, pero trate de contenerse las próximas veces, por el bien de la arena. Señor Ark, trate de enfocarse más en la ofensiva las próximas veces, no dependa tanto de su escudo y arregle aquel asunto con su semblanza. Como cazadores, debemos usar todas nuestras herramientas disponibles para poder sobrevivir a la lucha del Grimm. Si no podemos controlar algo que forma una parte integral de nuestro estilo de vida, entonces no deberías de ser un cazador. Una mirada fría quemando escalofríos a la columna de Jaune fue lo que recibió de Godwitch. Cuando esa mirada se quedó más tiempo del que debería, el rubio se preguntó si su maestra estaba tratando de decirle algo. El chico no pudo llegar muy lejos en ese pensamiento ya que la maestra siguió hablando. Eso es todo lo que tengo que decir, pueden retirarse. Mas el caballero rubio dio un suspiro de alivio al saber que podía salir de ahí, pero hizo una mueca interna al recordar todo lo dicho por su maestra. Sus palabras de verdad que eran bastante exactas, pero Jaune estaba algo confundido respecto a eso. Antes, contra Cardin y contra los Grimm, había sido increíblemente agresivo y había mantenido una ofensiva tremenda. Sin embargo, contra Jan, tuvo que esconderse en su escudo como si fuese una especie de tortuga. Ese cambio tan extraño entre estilos de lucha era bastante raro para Jaune, y no sabía el porqué de todo eso. No, en realidad, el chico lo sabía bastante bien. La razón de por qué Jaune había sido tan agresivo contra Cardin, pero tan a la defensiva contra Jan, era porque el chico había tenido a la disposición su semblanza la primera vez que peleó en esta clase.
Lo mismo contra los Grimm en el Bosque Esmeralda y el Forever Fire Forest. En ambas ocasiones, el poder de Jaune lo había ayudado a no solo escapar, sino que también a pelear como de un modo increíble. Viéndose las manos, el chico se propuso a controlar este extraño poder y hacer lo suyo, para así poder estar a la altura de sus compañeros. 4. Sin embargo, ¿cómo lo haría? Mientras Jaune baja para ir en dirección de donde estaba su equipo, levanto la vista y noto cómo Pirra lo miraba con esa típica sonrisa suya. Al verla, una pequeña punzada le llegó a la cabeza, y pequeños destellos de ella y él en una azotea entrenado juntos aparecieron en su mente. Jaune no pensó que eso era otra cosa aparte de una interesante idea. Si alguien odia ayudarlo a mejorar con la espada y su semblanza, sería su compañera. Solo quedaba ver si aceptaba el favor que le iba a pedir. Tiempo presente la chica había aceptado, bastante entusiasmada de hecho cuando Jaune le dio la idea. Eso nos trae al momento presente, donde Pirra aún intenta animar el estado de Jaune. Jaune, me pediste que te entrenara, y eso estoy haciendo. Ahora, como tu sensei, si yo te digo que estás mejorando y punto final. Dijo Pirra muy asertivamente. Ok, entiendo, solo, puff. El ARG ya había entendido el punto de Pirra. Ya tampoco hacía tanta falta gritárselo en la cara. El problema que tenía el chico, es que él esperaba resultados inmediatos, cuando estas cosas necesitaban mucho tiempo. Desearía poder conseguirlo. Que hubiese alguna hoja de truco o que no fuese tan difícil de conseguir. El rubio ya estaba un poco cansado, por lo que decidió acostarse en vez de seguir sentado. En cuanto puso su mirada en el cielo, notó las incontables estrellas que alumbraban el firmamento, y le pareció algo sin duda muy hermoso. Pirra vio cómo su líder se acostaba y apreciaba las estrellas. Decidiendo aprovechar un poco, se acercó disimuladamente al chico y se puso a un lado de él, solamente que ella siguió sentada en vez de acostarse. Sé por lo que estás pasando, Jaune, de verdad. Inició Pirra en un tono compresivo. El chico que le gustaba colocó su mirada en ella con curiosidad, y la pelirroja lo vio como señal para seguir hablando. A veces yo también deseaba que no fuese tan difícil de conseguir o poder conseguirlo a la primera, pero estas cosas toman mucho tiempo y dedicación. Además, si este tipo de cosas realmente fuese tan fácil de conseguir, entonces uno no tendría la misma satisfacción que podrías tener de haber pasado tanto tiempo practicando. Yo, supongo que tienes razón. Digo, sé que uno se siente bien cuando consigue hacer algo después de mucho tiempo de haber sufrido intentando conseguirlo, pero no sé, a veces creo que es mucho embrollo para algo tan simple, ¿no crees? Jaune tanteó la opinión de Pirra respecto a su punto de vista. Tal vez, pero es como te dije, conseguir algo que te esforzaste en lograr es mucho más placentero que simplemente obtenerlo de a gratis. La pelirroja esperó a que Jaune respondiera algo, pero solo escuchó como el chico tarareaba en respuesta. Viendo que ya no había mucho más de qué hablar, Pirra decidió encaminar la conversación en algo más productivo. Bueno, si realmente quieres dominar tu semblanza rápido, entonces deberíamos de practicar el activarla un poco antes de irnos a nuestra habitación, ¿te parece bien? Le preguntó la espartana a su líder con una sonrisa. Aish, está bueno pues. Pero, ¿me puedo quedar así? Estoy bastante cómodo la verdad. El ARG ya hasta se había puesto las manos detrás de la cabeza para que éstas actuaran como almohada. Pirra solo soltó una pequeña risilla por esto, pero no le exigió mucho a su líder y le concedió eso. Claro, si tú quieres. La sonrisa de Pirra permaneció un poco más, pero luego, sabiendo que estarían hablando de un tema importante, se enderezó un poco y adoptó una actitud más académica. Muy bien, primero lo primero. Dime Jaune, ¿qué es lo que sabes de tu semblanza? Bueno. Jaune se quitó las manos de la cabeza y se llevó una a la barbilla, entrando en un proceso de pensamiento. Jaune enumeró todo lo que sabía de su semblanza hasta ahora. Por ahora, todo lo que sé es que mi semblanza me da aumenta mi fuerza, reflejos y velocidad. A veces son ráfagas momentáneas y otras he durado así hasta por unos minutos. Por lo que sé, mi fuerza es suficiente para detener un Deathstalker, mis reflejos aumentan tanto que pude esquivar una bala y me muevo tan rápido que todo a mi alrededor parece ir en cámara lenta. Fue todo lo que Jaune sabía de este superpoder mágico que le daba su aura. 1. Interesante. Parece que tu semblanza se trata de algún tipo de habilidad que amplifica tus capacidades físicas. Es un poder simple pero estoy segura de que podrás aprovecharlo al máximo cuando finalmente lo controles. Pirra le dio todo su apoyo a su líder, y este le sonrió a su compañera agradecido por las palabras de aliento.
Ahora, ¿sabes el tipo de gatillo que tiene tu semblanza? ¿Gatillo? Preguntó Jaune confundido. Sí, gatillo, esa sensación o emoción que activa tu semblanza. Aclaró la pelirroja. Oh, claro. Bueno, hasta ahora ha aparecido en los momentos en los que me enojo, pero, ¿como enojado en serio? ¿Tan enojado que quiero hacerle daño a alguien? Esas últimas palabras que dijo Jaune le llamaron bastante la atención a Pirra. La chica no quería reconocerlo, pero la voz de Jaune casi pareció hacerse más grave en cuanto dijo eso. Y no solo su voz, la forma en el que lo dijo, la espartana no pensaba que pudiera ser eso, pero si lo que estaba pensando era correcto, entonces la semblanza de Jaune se activaba dependiendo de la agresividad y la rabia que pudiera sentir hacia una persona. Ah, y también en momentos cuando estoy en extremo peligro. Ya veo. Pirra estaba algo confundida con eso. Por lo general, las semblanzas reflejaban las actitudes y emociones comunes de una persona, como el espíritu ardiente de Yang o la hiperactividad de Ruby. La semblanza de Jaune parecía hablar de algún tipo de lado del que Pirra no estaba consciente, y eso le asustaba un poco, ya que si ese lado oculto de Jaune era totalmente desconocido hasta para el rubio, entonces, dejarlo totalmente al descubierto podría terminar mal. Pirra quería pensar que eso estaba mal, por lo que en cambio, dio unas palabras distintas a las que estuvo pensando hace un momento. De acuerdo. Parece que tu gatillo resulta ser tu ira, obviamente. ¿Has intentado enojarte mientras estás peleando? Preguntó la pelirroja sin dar a conocer sus verdaderos pensamientos. Todo el rato. Exclamó el rubio extendiendo sus manos al aire. Me la paso pensando en cosas que me hacen enojar, pero nada. Y ya se me están acabando las ideas. Trate de pensar en galletas con pasas o cereal sin azúcar mientras peleaba contigo a ver si reaccionaba, pero nada. Los brazos del chico terminaron cayendo a sus costados en señal de rendición, mientras, Pirra estaba pensando muy pausadamente lo que le había dicho su rubio compañero. Al hacerlo, unas cuantas risas salieron de sus labios. ¿Tú, de verdad trataste de pensar en eso mientras peleabas conmigo? ¿A qué clase de persona le enoja el cereal sin azúcar? ¿O las galletas con pasas? Oye, yo odio esas cosas. El cereal solo sabe insípido y es horrible comerlo así, y te apuesto a que Ruby odia las galletas con pasas. El chico volvió a soltar un puchero como el de hace rato. La espartana no pudo evitarlo más y terminó por soltar una carcajada en toda regla. No solo se estaba riendo por los comentarios de Jaune, sino que también lo hacía por el siquiera pensar que su compañero tenía un lado oculto y agresivo. Fue tanta su risa, que la chica al final terminó cayendo de espaldas, justo al lado de donde Jaune estaba haciendo su puchero. Ambos se quedaron en sus posiciones hasta que Pirra dejó de reírse y Jaune dejó de estar molesto sin motivo aparente. El silencio que le siguió fue pacífico, y la verdad sea dicha, ninguno quería interrumpirlo. Pirra se encontraba feliz, estando aquí, tan cerca de su compañero en una cercanía que casi podría considerarse íntima. La chica podía ver lo mucho que Jaune estaba creciendo, la grasa de bebé finalmente había desaparecido, y el porte calmado de Jaune le parecía tan atrayente, que ella quería grabarlo a fuego en su memoria. Mientras, Jaune se enfocaba en las estrellas de arriba, o lo intentaba. Pirra estaba demasiado cerca de él. El chico podía oler su perfume, el champú que se ponía, y se acercaba un poquito más, hasta podría llegar a sentir su aliento. Con semejante belleza al lado, Jaune tenía que controlarse para no hacer o decir una tontería, por lo que, en un esfuerzo, se concentró en las estrellas de arriba. Al ver aquellas estrellas, Jaune recordó a su madre. Cuando era pequeño, la mujer le cantaba una canción de cuna relacionada con las estrellas. Habían pasado muchos años desde la última vez, por lo que no recordaba bien el cómo era aquella canción, pero sí tenía grabado a fuego un verso en su mente. Estrellas y esteritas, para contar teritas. Estrellas y esterones, para contar terones. Terminó tarareando en voz alta nuestro caballero rubio. Jaune, ¿dijiste algo? La espartana escuchó el tarareo que hizo nuestro rubio, pero como estaba demasiado ensimismada, no había prestado real atención a las palabras dichas en aquel verso. Oh, no, bueno, técnicamente sí. Solo estaba cantando una canción que me cantaba mi madre, aunque no la recuerdo bien ahora, le explico el Arcalanicos. Oh, ok. Eso fue todo lo que dijo Pirra antes de volver a ensimismarse por la posición íntima en la que estaba con Jaune. El chico obviamente no prestó mucha atención a eso, simplemente siguió viendo hacia las estrellas, esperando reconocer alguna constelación o ver alguna estrella fugaz.
De nuevo, el dúo se había quedado en un cómodo silencio. Si no se supieran mejor, casi parecería que estaban dormidos, pero ambos estaban bastante despiertos enfocándose el uno en el otro. Se hubieran quedado así de nuevo durante un muy rato, pero Jaune decidió que tenía más para decir. Oye Pirra. Llamó el chico a la chica. HMMM. Tarareó la pelirroja en respuesta a la llamada del rubio. ¿No nos quedaban unos minutos de entrenamiento? Le preguntó inseguro el Arcalanicos. HMMM. La espartana pensó en lo que le dijo el caballero, y era cierto, aún le quedaba algo de tiempo antes de toque de queda. Pues, sí, aún nos quedaba algo de tiempo, creo. El lugar se quedó algo callado, hasta que Pirra siguió hablando. ¿Quieres seguir entrenando? Le preguntó a Jaune. La verdad es que no. Se encogió de hombros nuestro protagonista. Sí, yo tampoco. Me gusta estar así, viendo las estrellas, sintiendo el aire nocturno, estando aquí, contigo. La última parte se dijo en pensamientos. Pirra aún no tenía el valor para decirle sus sentimientos a Jaune. Aún quedaba tiempo para que ambos pudieran volverse aún más unidos, solo había que tener paciencia y no apresurar las cosas. Sí, a mí también me gusta estar así, le dio la razón Jaune a Pirra. De nuevo, un silencio cómodo se formó. Puede que ninguno de los dos lo supiera, pero en el suelo, las manos de ambos chicos estaban a centímetros de tocarse. Solo un poco más y ambos estarían agarrados de las manos. Jaune se permitió disfrutar de este momento, pero de un segundo a otro, un bostezo se abrió paso por los labios de Jaune y denotó lo cansado que estaba el chico. Puf, qué sueño. Realmente me agotaste Pirra. Le dijo Jaune con una media sonrisa a su compañera. Lo siento. Dio su típica disculpa la pelirroja. Si tienes sueño, creo que lo mejor sería que fuéramos a nuestra habitación, además de que ya estamos cerca del toque de queda. La chica también estaba con sueño, por lo que decidió levantarse y prepararse junto a Jaune para ir a su habitación compartida. En cuanto se levantó, la chica, sin saberlo, separó su mano de la de Jaune, dejando un momento simbólico que nos demostraba que aún no era momento para eso. ¡Ay qué flojera, no me quiero levantar! Jaune estaba en modo pereza y no se quería levantar. Puede que esté en el suelo, pero el chico ya se encontraba cómodo y hasta podría dormirse ahí. Jaune se movió para quedar en posición fetal y demostrar que por nada del mundo lo iban a mover. Pirra vio esto como un rato, y con una sonrisa de medio lado, hizo su movimiento para llevarse a Jaune de regreso a su habitación. La 4 años campeona del torneo Mistral levantó su mano en dirección del perezoso chico rubio, y ésta de inmediato se cubrió en un aura negra. Del mismo modo, el peto de Jaune se había cubierto con un aura negra magnética. Jaune no se daría cuenta de esto sino hasta después de que Pirra hiciera un movimiento de muñeca, y el peto de Jaune junto al propio Ark se levantaron en el aire. El caballero sintió el cambio en su posición, y cuando notó que estaba suspendido en el aire por culpa de su peto metálico, empezó a patalear como si fuese un bebé en los brazos de sus padres. Pirra, sin semblanza, eso es trampa. Se quejó Jaune con su compañera. Tú no dijiste nada. Pirra se rió un poco cuando vio que Jaune seguía peleando para zafarse de su control. Unas risitas más y Pirra decidió que ya se había burlado lo suficiente de su terco rubia. Negando la cabeza, la chica intentó ser la voz de la razón. Jaune, realmente tenemos que ir a nuestra habitación antes de que Nora empiece a decir que termine matando por Snoo. Nora era muy capaz de decir eso, solo había que darle tiempo y ella era capaz de hasta difundir rumores de la subdirectora. Dejando de pelear, Jaune entendió bien a lo que quería llegar Pirra. Desganado, el chico le dio la razón a su compañera. Bien, vamos entonces. Pero bájame antes, no pienso permitir que me lleves así. Tengo una reputación que mantener. Se cruzó de brazos el chico. Pirra solo rodó los ojos juguetonamente, y con un movimiento, la chica deshabilitó su semblanza. Los pies de Jaune tocaron tierra, cosa que alivió bastante al rubio. Cuando estuvo finalmente erguido, Jaune se desempolvó y puso su vista al frente, notando como Pirra ya se le había adelantado y lo esperaba en la puerta que daba acceso a aquella azotea. ¿Vamos? Le preguntó Pirra a su líder. Claro, te sigo. Le respondió el protagonista de esta historia a su compañera. Jaune fue detrás de Pirra, y estuvo a punto de marcharse de la azotea. Sin embargo, se detuvo por unos momentos. Volteando hacia atrás, notó cómo aquel lugar se encontraba en perfecta calma. Ver eso le trajo una sonrisa. Momentos como estos serían algo que Jaune atesoraría bastante.
El quedarse en Beacon será algo de lo que el rubio jamás se arrepentirá. El chico pondría a las estrellas como testigo. Sin importar el qué o el cómo, Jaune haría un juramento de que protegería a sus amigos para que momentos como este fuesen eternos. Jaune daba su palabra como Ark de que nunca permitiría que nada malo les pasase. Jaune, vamos. Ah, sí, voy. Y eso fue todo lo que se escuchó en esa azotea, antes de que el sonido de una puerta metálica cerrándose retumbase en el lugar. Más incluso después de que se fueron, el lugar seguía igual de silencioso y tranquilo, perfecto para pasar una noche apreciando las estrellas. De verdad, lo mejor que se podía hacer, era apreciar momentos como estos. 5. Porque no durarían para siempre.